del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo te largaron en el viento surhelado. Penas y olvidos de la guerra, 40 años, 40 historias. El 12 de abril de 1982, telefónicamente, Alexander Haig comunica al canciller argentino Costa Méndez desde Londres que Gran Bretaña es irreductible. De madrugada, las naves de la Task Force bloquean las islas, en tanto la flota de mar argentina permanece en sus apostaderos. El 14 de abril hablan de una posible salida, mientras Galtieri comunica telefónicamente a Ronald Reagan que existe disposición para encontrar una salida pacífica. Haig regresa a Buenos Aires desde Londres y allí la actuación de Thatcher recibe el respaldo de la Cámara de los Comunes. La guerra estaba cada vez más cerca. 17º capítulo de la historia de las penas y olvidos de la guerra, 40 años. Vamos a hablar de la historia de aquellos que fueron prisioneros de guerra. Y hoy nos visita en nuestros estudios alguien que vivió la guerra de una manera muy particular. Américo Rubiolo era maquinista de uno de los submarinos que actuó en la Argentina en el conflicto bélico, es de Río Cuarto, y nos visita en nuestros estudios. ¿Cómo le va, Américo? Un gusto. Bien, buen día. Bueno. Un gusto para mí estar aquí con ustedes y poder expresarme lo vivido en los 40 años que hemos pasado. Bueno, usted en realidad tuvo el padecimiento de ser prisionero de guerra, días duros. ¿Qué recuerda de lo que sucedió hace 4 décadas? Bueno, o sea, fue lo más deshonroso que puede tener una persona ser prisionero, porque te hacen cosas que no te la olvida más. O sea, te revisan de arriba abajo, te hacen desnudar, te ponen en un cuarto, te dan comida, el rato te la quitan, te dan bebida, el rato te la quitan y te hostigan permanentemente el cerebro que no te deja pensar. Y se separan en grupos, en varios grupos, entonces vos empezás a pensar qué pasa con el que no está conmigo y los otros piensan igual. Américo, ¿en qué condiciones fue usted a la guerra y por qué lo detuvieron? Bueno, nosotros participamos con el submarino Santa Fe, es un submarino de la Segunda Guerra Mundial, es un submarino tipo Guppy, el verdadero nombre es Catfish de la Segunda Guerra. ¿Gemelo de Lara o distinto? No, totalmente distinto, son sumergibles. Lara San Juan es submarino. Este era un sumergible, o sea, tenía que casi siempre estar cargando oxígeno, aire, porque no aguantaban mucho tiempo en inmersión. No podía ir a mucha profundidad. Claro, no tenían mástil de snorkel, se llama. Ajá. Acá se le adapta un mástil de snorkel en la Argentina, en el año 72, y ahí se pasa a ser submarino. Ajá. Bueno, es un submarino ya obsoleto, listo para radiar. Zarpamos un 24 de marzo a Malvinas, llevamos un grupo comando buzo táctico. ¿Sabían que iban a Malvinas? No, cuando zarpamos no, nos enteramos a mitad de camino, ahí nos comunican que íbamos a Malvinas a tomar la isla, y bueno, era medio difícil bajarse porque estábamos en el medio del mar. ¿Qué pensó en ese momento? O sea, no se nos ocurrió otra cosa que llegar hasta allá, por ahora. Pero estábamos totalmente protegidos porque el submarino no llevaba torpedo, nada, porque llevaba un exceso de carga en persona. Ajá. O sea, como llevaba un grupo de comando con bote, lancha, ese exceso de peso se lo sacaba y no podía llevar torpedo. O sea, que no tenían armas para atacar. No teníamos armas para atacar. El arma es el torpedo del submarino. Sí. No tiene otra cosa. Pero sí llevaban a la gente que iba a desembarcar en las islas. Así que nosotros tuvimos días antes y descubrieron por el periscopio, por una luz de un faro que se había apagado, que lo estaban esperando. Entonces cambiamos de posición de desembarco. Nos fuimos a otro lado y
se nos había roto el radar y no teníamos comunicación con la flota nuestra. Entonces el desembarco se hizo lo mismo. El problema fue cuando nosotros salimos. Ustedes desembarcaron, no ustedes, sino al grupo comando. El grupo comando. Nosotros lo único que hacíamos era manejar el submarino. Sí, sí. Eran 15 buzos. O sea, se acercaron a las Islas Malvinas. Lo acercamos, ellos con un bote salen, lo inflan, se tiran al agua y ahí van con el bote hasta la costa. Cuando salimos, nos encuentra la flota argentina, el buque el Hércules, similar al Sheffield, que es inglés. Entonces el sonarita nuestro detecta un ruido de un barco tipo inglés. Y los otros detectan un submarino en otro lugar. O sea, que un submarino podría ser británico, no sabían qué es lo que era. Entonces, ¿es normal esa confusión? ¿O era porque no teníamos cómo comunicarnos? O sea, el puesto nuestro era estar en condiciones del submarino. Claro, nosotros teníamos que estar en la latitud norte a cierto grado y estábamos en otro lado. O sea, si nosotros hubiéramos estado donde teníamos que estar no pasaba nada, pero al estar en otro lado era sospechoso y no teníamos comunicación. Ese es el problema. Entonces el Hércules se nos viene, pone los cañones, prepara todo para atacarnos y de última los metimos un poco abajo y con un teléfono subacuo, se llama, se pudieron comunicar. Y bueno, y ahí nos calmamos. Claro, porque si no hubiera sido atacado por la propia fuerza. Sí, lo iban a hundir directamente porque no teníamos que estar. No llevamos pabellón, no llevamos nada. Es una silueta negra. O sea, no lo identifica. Bueno, ahí había una falta de coordinación de las fuerzas también, ¿no? No, o sea, lo que pasa es que se rompió una herramienta que uno podía comunicarte por teléfono, porque uno podía comunicarte, y bueno, sucedió lo que sucedió y nosotros... ¿Y después volvieron a participar, digamos? Volvimos a Mar del Plata, y ahí nos esperaban ya los camiones, torpedos, todo, y después ahí empezaron a traer gente, más infantes de marina, con pertrecho, más armamento, todo, y el destino era Georgia. O sea, más al sur. Así que bueno, ahí sí, zarpamos, cruzamos el mar por las tempestades, porque navega, ese tipo de barco navega mucho en superficie. Y los íbamos abajo, también se movía y arriba las olas pasaban por arriba, tenían 30, 40 metros, una parte que le arrancó un pedazo de vela al submarino. En una foto que le pasé se ve que le falta un cuadrado grande. Sí. Eso lo arrancó la ola. Una ola le pegó y se lo sacó. Y bueno... No de tela, de chapa era eso, ¿no? Sí, es una fibra de vidrio. Ah, fibra de vidrio. Es una fibra de vidrio porque el agua le hace la presión de los dos lados, entonces eso no trabaja de un solo lado. Cuando se sumerge, queda todo el agua de los dos lados. Lo que el casco resistente, sí, eso le hace la presión que... Ustedes fueron al lugar donde había empezado el conflicto, porque en la Georgia... Verdaderamente fue así. Donde se empezó el conflicto en Malvinas era en la factoría de la ballenera. Claro, ¿y no había un submarino ahí hundido? No. ¿No había encallado? ¿No había un submarino en ese lugar? No, barcos encallados. Ah, barcos había. Hay barcos encallados. Teóricamente se buscó el pretexto ese de la factoría y de ahí se empezó todo. Y después se produjo la toma porque se terminaban los años y si pasaban más años no se podía recuperar más ni diplomáticamente. ¿Y en dónde cayeron presos? Bueno, nosotros entramos a la bahía, a Green Beacon, desembarcamos la gente, era de noche, y cuando salimos hubo un retraso de 1 hora, y en 1 hora el sol estaba arriba. Allá en el sur el polo es más chico, entonces el sol gira más rápido. Ajá. Los días a veces son más largos y las noches más largas. Entonces, bueno, salimos de una bahía Cumberland, buscando profundidad. Y los ingleses, estaban 4 buques de ellos ahí, pero para los que estaban en tierra, no sabían que nosotros habíamos ido, porque nosotros evitamos. ¿En qué fecha está ubicada? Esto está ubicado el día 20, o sea, cuando salimos el 25 de abril. 25 de abril. El bautismo de fuego del arma. Nosotros entramos el 24 de la noche,
En superficie, por la costa, nos topamos con los submarinos nucleares de ellos, eludimos toda la flota y nos metimos adentro, no nos pudieron ni ver. Y después salimos. Cuando salimos, un helicóptero venía a atacar a los que estaban en tierra y nos encuentra a nosotros en el camino. Sin pabellón, barco pirata para ellos, y ahí nos tiró un bombazo de profundidad y bueno, saltó el submarino y de vía le tiró otro, y suerte que no se le embocó adentro. Y bueno... Usted lo relata ahora como... A mí me pone la piel de gallina. ¿Cómo es una explosión estando adentro de una cápsula bajo el agua? Pasaron 40 años y me costaba todo esto que estoy comentando ahora, hablarlo, pues no terminaba, no me quebraba, me costó mucho. Estuve bajo tratamiento psiquiátrico y estoy actualmente, que es lo que me ayudó y mi familia. Y bueno, y hablándolo mucho así, he logrado arrancarme eso de adentro. Yo estaba en un lugar que cubríamos, se llama cubrir puestos de combate, y bueno, se pone un teléfono, como si fuera un auricular, y se escucha toda una conversación interna de todo lo que tienen los teléfonos durante el buque. Bueno, en ese momento nosotros pensamos que habíamos encarado una piedra o habíamos chocado contra una ballena, lo que estábamos adentro porque no sabíamos nada de lo que sucedía afuera. Al segundo impacto ya se escuchaba que nos estaban atacando. Entonces cuando ocurre eso, se empieza a cerrar, a sellar el buque. Tiene 6 compuertas, se cierran todas esas compuertas. Pero si se rompe esa parte, se queda el que está ahí, pero el submarino puede seguir navegando. 6 partes, para que si se rompe una no vaya el agua a la otra. Claro, entonces tiene la posibilidad de seguir salvarse el resto de la tripulación. Bueno, entonces suben a la vela, se llama la parte que sale hacia arriba del submarino, 4 personas con fusiles, que es lo único que teníamos, y yo me acuerdo que llevé 2 cajas de municiones, o sea, de la popa, que se llama la parte trasera del submarino, sí, al centro, más o menos unos 50 metros. No estaban sumergidos, sino que estaban navegando. Estaban navegando en superficie. No tuvimos tiempo de irnos abajo. Si íbamos abajo era peor, porque ya sabíamos dónde estaban. O sea, te tira un torpedo y va directamente ahí abajo. Bueno, llevé 2 cajas de municiones, 50 kilos cada una en cada mano, que no sé cómo hice, pero le llevé. Y cuando llegué al lugar era cargar cargadores y se pasaban los fusiles. Y lo único que hicieron, mantener el helicóptero fuera del alcance del disparo del fusil. Pero los primeros disparos que se hicieron, se le pegaron al helicóptero. Están marcados los 2 helicópteros ingleses, la ristra de bala y la ráfaga que se les pegó. Entonces se alejaron y empezaron a tirar en misiles. En uno de los misiles traspasa la vela y le pega a uno que estaba haciendo aprovisionamiento de armas y le corta la pierna. Se llama Macía, que es oriundo, es de Santa Fe, nacido en Santa Fe, pero está viviendo acá en Córdoba. Entonces cae herido, lo bajamos abajo y se sigue el combate. Entonces el comandante nuestro hace como una especie de 8 en zigzag y se vuelve a la bahía buscando apoyo de las tropas argentinas de tierra. Entonces cuando los ven los de tierra que volvemos, no entendían nada, no sabían qué estaba pasando. Y en una de esas ven el helicóptero que nos venía ametrallando. Nos tiraron 2 bombas de profundidad, 2 torpedos, 900 disparos de ametralladora de helicóptero y 5 misiles. No hubo ningún muerto, un solo herido, gracias a Dios. Se salvaron de milagro. De milagro, porque Dios quiso. Y con el periscopio volvimos a la bahía y lo metió a un puerto, a 1 metro, es como estacionar un auto con los ojos cerrados, lo abría el cordón, así. Es imposible hacerlo, pero lo hizo el comandante. ¿Y se bajaron o quedaron en el...? Ahí empezamos a desembarcar a tierra. Como era, no era un abandono de la nave, era un desembarco. O sea, teníamos que salir de ahí porque lo estaban bombardeando el submarino, lo querían hundir. Y los helicópteros venían, pasaban, hacían la ráfaga arriba cuando nosotros íbamos saliendo y nos metíamos de vuelta al submarino, los tirábamos al agua. No tenían muchas opciones para hacer.
Cuando saltamos a tierra, nos gritan de tierra, los que están en tierra, que no corriéramos porque estaba todo el campo minado. Que nos quedáramos ahí, que ya nos iban a indicar. Y el helicóptero de atrás venía y pasaba por arriba nuestro. Bueno. Pasó todo eso, le tiran con un misil de tierra-aire al helicóptero, entonces el helicóptero se aleja. Y ahí empezamos a desembarcar, bajamos el herido, se lleva el herido a una especie de... Estamos en la Georgia, ¿no? Todo Georgia. La parte nuestra fue Georgia, es una estación meteorológica. Ahí lo llevan, le hacen los primeros auxilios, o sea que le terminan de amputar la pierna, sí, y lo curan. Y bueno, nosotros no teníamos armamento, nada, porque el único armamento era el torpedo, no le iba un torpedo con la mano. Y los que estaban en tierra eran poquitos, eran 120 personas. Así que bueno, se empezó a cavar trinchera y empezó el bombardeo de las naves inglesas hacia la isla, de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, constante. Todo el día la picaron a la isla. Y después vinieron con los helicópteros y empezaron a desembarcar. Y bueno, el comandante nuestro ahí habló, nos dijo, bueno, lo vamos a entregar porque no quiero muertos, no quiero chapita de bronce, porque no sirve de nada esto. No vamos a recibir apoyo de aviones, de la Fuerza Aérea, de nada, porque estamos muy lejos. Así que empezamos a quemar todos los archivos del barco, a prenderle fuego y a abrir válvulas para que se inundara el submarino. Y se empezó a hundir ahí. Esa es la imagen que yo vi en la Georgia. Ese, el submarino, era el suyo el que estaba... nosotros lo hundimos en el puerto para inutilizar el puerto ellos, que no pudieron utilizarlo más. O sea, no es que el submarino se hundió por un impacto. No. Nosotros le abrimos adentro todas las llaves. Por ejemplo, el baño trabaja con agua salada del mar de afuera, entonces le abrí y entra agua. Bueno, cuando nos toman presos, los separan en grupos, así, todo, y nos empiezan el hostigamiento. Al otro día vienen comandantes de los ingleses con el comandante nuestro y dice que lo tienen que hacer reflotar el submarino. Entonces saca 10 personas, el comandante nuestro, 10 personas clave que van en distintos puntos del submarino para hacerlo reflotar. Y los ingleses tenían la información de los submarinos alemanes. Las válvulas y las maniobras de uno están a la derecha y en el norteamericano están a la izquierda. ¿Ah? Entonces el inglés le dice que no toque nada de la derecha, que todo lo que tiene que tocar es de la izquierda. Si toca algo de la derecha, lo mata y no va. Porque esa era la orden que tenía, sí, un inglés que le puso a cada custón. Y había que hacer una maniobra que tenían que inflar los tanques, o sea, los tanques al estar inundados los inflar con aire, con un roto compresor, se pone en marcha hacia abajo, tenía que saltar y pegarle a 5 válvulas que se abren y se empieza a inflar y se empieza a subir. Cuando el suboficial Artuso, que era el jefe nuestro, hace la maniobra, el inglés se asusta y le pegó 3 tiros en la cabeza. Bueno, y se armó el lío ahí porque empezaron a gritar que qué pasaba, porque se escucharon los disparos. Nosotros no sabíamos nada, estábamos en la otra. ¿Usted no estaba entre esos 10? No estábamos ahí. Bueno, la cuestión que lo movieron en el submarino y lo llevaron, y es la foto que queda actual, que queda enterrado hasta la vela después ahí. Y no los vimos más a esta gente por miedo que sucediera, como decir, una revelación por parte nuestra por el asesinato de Artuso, que podrían volverlos a castigar más y a ver más guerra muertos. Eso, más allá, claro, porque estaba indefenso Artuso. Sí, o sea, después esto fue como crimen de guerra y bueno, en Inglaterra después no sé qué lo que hizo con este hombre, pero sí sé que vendió hasta la medalla que le habían dado, quedó en la pobreza el hombre este que mató a Artuso y vino la gente. Nico. Bueno, quería consultar un poco qué pasó después, digamos, cuando ya quedaron prisioneros. De ahí nos toman prisioneros, nos vimos más a esta gente y separan 10 más que lo llevan a un buque que se llama Tide Spring. Es un buque tanque que ahí lo usaban ellos para llevar repuestos y materiales de combate.
nos preparan un cuadro como esto, preparan las cuchetas ahí, en madera, y bueno, ahí nos meten con los puestos. Cada uno estaba con los puestos, así, vamos en calzoncillo, otro en pantalón, porque tuvimos que abandonar el barco de urgencia. Y bueno, ahí estuvimos, y nos hablaban, querían saber de Argentina, de los submarinos, de los barcos, y nosotros le decíamos en inglés que no hablábamos inglés, o sea, no choquen. Entonces nos juntamos eso, que no entendíamos. Y ¿Cuándo volvió? Bueno, de ahí tuvimos como 15 días. Fueron a Malvinas con nosotros arriba, que nos podían haber hundido los aviones nuestros. Y terminaron de hacer eso y nos llevan a la isla Ascensión. La isla Ascensión está de arriba, es una base de Estados Unidos con Inglaterra. Y bueno, cuando vimos eso dijimos, chao, acá estamos en el horno, no volvemos más, porque de acá nos pasan para África, no sé a dónde. Y bueno, nos bajaron con un arnés del helicóptero a la isla, y de ahí nos sacaron una foto. Y vino un avión de la Cruz Roja Internacional y nos empezaron a cargar ahí todo. Y después hubo problemas con Asti, que Asti estaba donde era la factoría, en Puerto Ley. Y como era buscado por la justicia francesa por la muerte de las monjas, los desaparecidos, ahí se armó un barullo y el avión se empezó a demorar. Entonces, en ese demora dijimos... ¿Usted estaba en el avión con Astiz? Claro, el avión estaba demorado porque estaba el problema con Asti. Entonces dijimos, bueno, los vamos todos y que se quede Asti. Hicimos así, evidentemente se hizo así, y después, bueno, por el Tratado de Ginebra se falló que no lo podían meter preso de una guerra, esto. Fuimos a Uruguay, ahí en Uruguay perdimos todas las pertenencias, de ahí nos cargan en un barco, se llama Piloto Alsina, los tuvieron 2 días en el Río de la Plata, interrogándonos. Y ahí nos dicen que no podíamos hablar, no podíamos hacer esto, no podíamos nada, callado la boca, los bajamos en puerto, yo me bajé con la ropa, le di vuelta a la campera, la jineta, o sea, tenía todo el uniforme militar, me fui al edificio Libertad, me dieron un papel amarillo y con ese papel saqué un pasaje en 11 y me vine a Río Cuarto. ¿Cuándo llegó a Río Cuarto? Y... ¿No había terminado la guerra todavía? No, la guerra, ahí nos enteramos de que habían hundido el crucero, el Sobral, nosotros volvimos fue el 25, el 14 volvimos de mayo. 14 de mayo ya estaba acá. Sí, volvimos al país. Y de ahí me vine a Río Cuarto. Bueno, y cuando estaba durmiendo así, en una tapa del diario, sale la foto mía del diario La Razón con un chico en los brazos que era de un amigo, y un tipo me reconoce así que me empiezan a hablar, me empiezan a dar sándwiches, gaseosas, que me tendían, viste, era una locura la gente verme así. Y perdí 15 kilos de peso, me acuerdo bien en ese momento, y fui a mi casa, y bueno, y hubo no sé quién que le dijo que yo estaba ahí, y empezó la televisión, la radio, todo, y no podía hablar de nada. Y bueno, fue el diario El Puntal, La Calle, creo que era el Canal 2 en ese tiempo. Y no podía hablar, no podía decir lo que tenía que decir, así que estaba como ahogado, y agarré y me volví a la base. Me volví porque estaba mal. Cuando volvimos a la base, nos hicieron formar a los 80 y pico de la tripulación, y empezaron fulano, Ushuaia, Sultana Salta, el otro Bolivia, Chile, nos desparramaron a todos. ¿A dónde le tocó? Bueno, a mí me tocó en la Escuela Mecánica en Buenos Aires. ¿La ESMA? En la ESMA. Me mandaron encargado de los vehículos de ahí, como era maquinista, y habré estado una semana porque me echaron de ahí, me mandaron a casa de vuelta porque estuve mal, le pegué a un soldado, estaba mal, yo mal de la cabeza, y bueno, vaya a hacer su casa y no vuelva por ahora, veremos qué hacer. Y bueno, después de ahí recibí que me presentara, que tenía que irme a hacer un pasaporte, que me mandaban a Alemania a buscar un destructor, la MECO 360 de la Argentina,
Así que en el año 83 lo fui a buscar, vine y a fines del año 84 me retiré de baja, porque cuando empezaron en el 83 yo estaba en la ESMA, me llaman para que fuera a retirar las condecoraciones, y cuando llegué a la sala dije no la voy a retirar porque hay gente que no estuvo y no se la merecen. Entonces me rehusé ahí, me metí un preso y no la retiré. Y me las entregaron acá en Río Cuarto, en el museo, en el año 87, creo. Tenía a mi hijo así, de grande. Américo, es apasionante escuchar cómo tiene tan fresca en la memoria, es una historia de hace 40 años. Usted lo vivió de una manera tan difícil de olvidar, supongo yo. ¿Cómo ha intentado hacerlo? Según nuestro comandante, es una marca, una llaga que nos quedó para siempre. Y es algo que no lo podemos cerrar. Fíjate vos que lo hemos hablado en grupo, hemos hecho terapia de grupo nosotros con nuestras mujeres, todo, de tratar esto de olvidarlo, porque es algo que llevamos encima. Llega esta época y yo el 2 de abril me aislé, me fui a la sierra y vos viste lo que hice. Sí, subió la bandera solo. Con ese muchacho estuvimos juntos en el submarino, se fue también para allá y bueno. Son cosas, viste, que no, y yo considero que no lo vamos a poder olvidar nunca, porque el tema sería de encontrar el submarino, irnos ahí, decir, bueno, lo visito, lo miro, bueno, chao, hasta luego, nunca más. ¿Me entendés? Pero sí, no tenemos esa posibilidad porque el submarino no existe más. Sarramónico. Quiero preguntarle una cosa, la situación o este estado que tienen muchos veteranos de no poder cerrar y demás, ¿tiene que ver con el resultado final de la guerra o eso no es considerado y están mal por lo que les tocó vivir más allá del resultado? Yo lo tomo como un... o sea, en el principio, después que terminó la guerra, en los primeros 10, 15 años, yo tuve una vida normal. Y después mi pareja, mi señora, se empezó a dar cuenta que yo no era más el mismo. Empezó a pasar el tiempo, empecé a actuar de manera distinta, o sea, como reprimir, gritaba, agresivo, ¿viste? Todas estas cosas, y me aislaba, lloraba, y el trauma viene después de los 10, 15 años. Al no ser tratado nunca, se pone eso así. Y lamentablemente en Argentina no hay psicólogos que te sepan de este tipo de tratamiento. O sea, yo he cambiado 4 psicólogos y o sea, siempre cuando yo le hablo de este tema buscan, no sé cómo explicártelo, pero porque no están en el tema. No, exacto, no están preparados para tratarnos, exactamente. El que más ha llegado está acá, el psiquiatra es el doctor Fernández, que hizo unos cursos en Buenos Aires y atendió mucha gente del crucero Belgrano que estaban hundidos. Y él es el que me sacó bastante a flote a mí. Américo, le agradezco mucho que haya venido a contar la historia, que encuentre aquí en este ámbito una posibilidad de hacer mínima, pero catarsis al fin. Y también le agradezco por haber sido uno de los hombres protagonistas de la historia argentina en aquellos días, en donde no reivindicamos la guerra, pero sí el accionar de muchos argentinos que obligados o voluntariamente fueron a Malvinas. Sí, o sea, en el caso mío, yo era persona militar y no tenía mucho para no decir, porque era una obligación mía para con la patria. Lo que no nos ayudaba era el armamento que teníamos, que era obsoleto, viejo, pero fuimos y vinimos, y lo más importante de todo, el orgullo que tengo, que cumplimos las 2 misiones que nos dieron. O sea, ir a Malvinas, desembarcar los buzos, ir a Georgia, desembarcar la gente. Perdimos el barco, pero cumplimos las 2 misiones. Muchísimas gracias, Américo. Bueno, el gusto es mío por haberme invitado y estoy a disposición de ustedes cuando quieran. Américo Rubiolo, integrante del submarino Santa Fe, que fue protagonista
Américo era el maquinista de los hechos ocurridos en las Islas Georgia, que tampoco están tan difundidos. Siempre Malvinas, Malvinas, y no nos acordamos tanto de las Georgia. Gracias por visitarnos. Te entregaron armas que no conocías. 40 años, 40 historias, penas y olvidos de la guerra. El capítulo 17 en la mañana de Así son las cosas. En un hoyo que